Hola, buenos días, querida familia. Qué alegría poder volver a estar juntos y compartir este momento para honrar a nuestro Dios. Espero que hayan tenido un buen tiempo de adoración con nuestro Rey y vamos a tomar nuestro tiempo de predicación. Espero que tengas tu Biblia cerquita y puedas también acompañarme con tu Biblia. Es importante tener uno su propia Biblia. Y quiero invitarte para que estemos bien concentrados. Vamos a predicar hoy bajo la sombra del Maestro. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia, que mires tu Biblia o que leas ahí de Génesis capítulo 12. Dice la palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Cuando salió de Harán, tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra. Te pedimos, por favor, que nos hables al corazón y que veamos, Señor, tu gloria en medio de nosotros, en medio de esta predicación. Gracias, y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, Él se presenta con un nombre muy particular. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En el mismo capítulo de Éxodo, capítulo 3, verso 16, el Señor envía a Moisés a los hebreos con la misma triple expresión. El Señor Jesús, muchísimos años después, algo así como 3000 años después, también utiliza la misma expresión en varios evangelios. Esto definitivamente debe tener mucha importancia para nosotros. Por esto, desde hoy, aprovechando este tiempo que tenemos de estar en nuestras casas, vamos a comenzar una serie hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que quiero que comencemos en este tiempo con Abraham. La Biblia nos dice que todas las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento eran una figura de lo que iba a acontecer después. El Señor Jesús nos dice, en varias oportunidades nos dice que los profetas y los salmos hablaron de Él. Dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Después de Juan ya no necesitaba otros que vinieran a hablar de profecía, de la venida del Señor, porque ya había venido. Así que es bien interesante que el Señor se presente
con ese nombre. Yo soy un Dios de vivos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vamos a comenzar. La historia de Abraham podemos verla y me gustaría que estudiáramos un poquito. Nos devolviéramos al capítulo 11 de lo que leímos en Génesis, capítulo 11, y vamos a mirar desde el verso 22. 11:22. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Escuchen esto. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. ¿Se fijaron? 70 años. A los 70 años, Taré engendró a Abraham. Luego, en el verso 32, más abajo dice, y fueron los días de Taré, o sea, el padre de Abraham, 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Qué tal si vamos a mirar en Hechos capítulo 7? Miremos Hechos capítulo 7 por un momentito. Esteban, el primer mártir, está contando toda la historia del pueblo de Israel. Y dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. ¿Por qué? Porque nos dice, en el Génesis no nos dice que murió su padre y él se fue. Pero Esteban nos da una explicación de cómo fueron las cosas. O sea, eso es muy importante, porque no fue que muriera físicamente el padre de Abraham en Harán para que saliera Abraham a Canaán, sino que nos está enseñando de que Abraham en ese momento era Abraham, murió en su corazón a su padre. Por fin obedeció al Señor y dijo, me separo de mi padre y me voy a la tierra que el Señor me va a mostrar. Es interesante la historia, es muy interesante porque el Señor llama a Abraham de algo en un pueblo completamente pagano. Tú sabes que Abraham era un hombre pagano, era un hombre que adoraba otros dioses. Lo podemos ver en el libro de Josué, cuando Josué está recordando también a Abraham y lo recuerda que adoraba dioses ajenos. Así que Abraham era un hombre como tú y como yo. Un hombre que no conocía al Señor, pero el Señor quiso conocerlo a él. Y se le apareció el Señor. Y se le apareció de una manera bien particular y le dijo, Abraham. O Abraham, como se le decía en ese momento, que quiere decir Padre exaltado. Imaginémonos un momento. Padre exaltado. Yo, me están llamando. ¿Quién me llama? Soy yo, tu Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a una tierra que yo te voy a mostrar, un lugar que te voy a llevar. Y él
va donde su padre y le dice, Padre, escuché la voz de Dios. Y yo me imagino a Taré diciéndole, bueno, pero ¿cuál Dios? Tenemos muchos dioses. Está el Dios de la luna, el que adoran ustedes saben que a ese es al Dios que adoran aún los musulmanes, al Dios luna, ¿sabían? Tenemos al Dios luna, que le adoramos, o también tenemos al Dios sol, al Dios que adoran los católicos. Los católicos adoran al Dios sol. O tenemos al Dios de la lluvia, o tenemos al Dios de la fertilidad. ¿Cuál Dios te habló? Y creo que Abraham se debió haber quedado pensando para contestarle a su padre, el único Dios que puede hablar. El único Dios que puede decirme que salga de aquí, de este lugar, y que vayamos a otro lugar. Y el padre, mira cómo son las cosas. Taré fue más en ese momento como más perceptivo de que lo que estaba diciendo Abraham era verdad. Porque cuando vemos la historia, lo que leemos, lo que hemos leído, es que Taré fue el que salió, el que dijo, vámonos hijo, vámonos, parece que sí está como buena la idea. El Señor había llamado a Abraham, pero fue Taré quien sacó a Abraham. Que es curioso, ¿verdad? ¿No se les hace parecido a nosotros? El Señor nos llama, el Señor se nos aparece, se nos pone delante de nosotros y tiene que ser alguien quien nos empuje para ir a los brazos del Señor, porque sentimos duda. Y Taré lo llevó, pero lo llevó a Harán. Todas las cosas que están escritas en la Biblia tienen un significado especial. No hay nada fuera de contexto, no hay nada que esté por allá en otro, que sea puesto porque sí. Harán significa encrucijada. Irán significa encrucijada. Ellos salieron para Canaán, pero llegaron solamente hasta Harán. Y en Harán quedaron estancados, porque había una encrucijada. Tú sabes lo que es una encrucijada. Yo me imagino que viene el camino y de pronto se hace como una Y. Hay un cruce de caminos y uno sale para un lado y otro sale para otro. Ahora, ¿qué camino cojo? ¿Cuál camino vas a tomar? ¿Está el de la derecha o está el de la izquierda? ¿Cuál quieres tomar? Tienes que escoger uno. Y ellos no pudieron escoger y se quedaron en Harán. Y ahí estuvieron por mucho tiempo. Pero dice lo que acabamos de leer, que el Señor le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él, en ese momento, cuando el Señor le habla, es cuando él decide separarse de su padre y de toda su familia, de todos sus parientes, y empezar un nuevo camino, a donde el Señor lo iba a llevar. No sabía a dónde iba, no sabía qué camino tomar, si el de la derecha o el de la izquierda, pero el Señor lo iba a guiar y se dejó guiar. Y fue interesante ver cómo el Señor lo lleva, lo guía y le da esa oportunidad de empezar a caminar con Él, como el Señor hace con nosotros. Pero no había obedecido todavía como tenía que ser, porque dice que se llevó a Lot con Él. Se llevó a Lot con Él. Pero llegaron a un lugar, y ese lugar se llamaba, lo leímos ahora, Siquem. Siquem también tiene un significado bastante interesante. Es hombro. Hombro. Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué el Señor le pone ese nombre y por qué lleva a Abraham justamente a ese lugar que significa hombro? El hombro es la parte del cuerpo humano donde más fuerza podemos hacer. Cuando tú no puedes,
cargar algo en tus brazos, tú te lo pones al hombro porque ahí lo puedes descansar y lo puedes llevar. Ahí está la fuerza. Ahí es donde se encuentra la fuerza del hombre, en el hombro. Y el Señor le estaba diciendo, Abraham, necesito ahora que ya te separaste de tu familia, que moriste a tu padre, que estás obedeciéndome en cierta manera, ahora necesito que mueras a tus propias fuerzas. Qué curioso, ¿verdad? Ahora que el Señor me trae, quiere quitarme todas mis fuerzas. Tengo que dejar todas mis fuerzas, mi capacidad, mis aptitudes. A veces podía decir Abraham en ese momento, yo era un mercader exitoso. Estaba en Mesopotamia, estaba allí en Babilonia, hacía mis trabajos y ganaba mucho dinero, tenía dinero para muchas cosas. Muy exitoso. Ahora tú quieres que yo muera a todo eso. Y el Señor le dice, tienes que morir a eso. Tienes que entregarme toda tu fuerza, todo en lo que tú te puedes descansar, me lo entregues. En lo que tú puedes decir, yo puedo hacerlo, entrégamelo. Y ahí sigue diciendo la palabra, que Siquem estaba en el encinar de More. El encinar de More. Pero es que el encinar significa algo muy tremendo también. Porque el encinar es una arboleda. Es donde están varios árboles. Y son árboles, la encina es un árbol que da mucha sombra. O sea, el Señor le estaba diciendo, ahora vas a estar bajo la sombra de More. More significa maestro. Ahora vas a estar a la sombra del maestro. A la sombra del maestro. ¡Qué precioso es nuestro Dios! Estaba diciéndole, mira, dame tu fuerza, pero es que vas ahora a aprender de mí, vas a estar a la sombra del maestro. Y dice, continúa diciendo la palabra, dice, y, mira lo que dice, tan hermoso. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué hizo Abraham entonces? Cuando le dice, hijo mío, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. ¿Y sabes qué? Tú vas a vivir a la sombra de tu maestro. Y él obedece y levanta un altar allí. ¿Qué quiere decir con que levanta un altar? Está diciendo, Dios, yo hago lo que tú me dices que haga. Entrego mis fuerzas y me pongo a tu sombra para aprender de ti. Altar significa matadero. Algunas de las personas que me están viendo aquí, seguramente que me han escuchado hablar sobre este tema muchas veces, y cada vez que yo digo qué significa altar, muchos de ustedes seguramente que ya lo dijeron, matadero. Porque el altar es el lugar donde se muere, es el lugar del sacrificio, es el lugar donde entrego mi vida. Y allí habían ido a entregar su vida. Por eso cuando nosotros nos encontramos con el Señor Jesús, donde tenemos que encontrarnos es en la cruz. ¿Dónde? Morimos. ¿Dónde morimos? Allí morimos, en la cruz,
Por eso el Señor nos dice que tenemos que ir a la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que el Señor me enseña. ¿Tú quieres venir a mí, hijo? Tienes que morir en la cruz. Ese es el altar. Y ese fue el primer altar. El altar de bronce. Ahí me encuentro con Jesucristo y muero. Y muero a todas mis fuerzas, a todos mis deseos, a todos mis anhelos. Pero ese fue el primer altar. Esa fue la primera muerte de Abraham. Esa fue lo primero que dijo: entrego toda mi fuerza, Señor, y me dejo guiar por ti, Maestro divino. Y continúa diciendo que él siguió caminando hasta llegar a Betel. Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. ¿A dónde nos lleva el Señor cuando una vez empieza a caminar con nosotros, a enseñarnos? ¿A dónde nos lleva? A su casa. A su casa. Y allí le adoramos, allí le exaltamos, allí le bendecimos. Y dice la palabra que tenía al oriente otra ciudad, una ciudad pequeña que se llamaba Ai. Esa ciudad, Ai, significa nuestra vida pasada. Significa nuestra vida a la cual tenemos que darle la espalda. Significa una vida de bendición. La que estoy caminando ahora, pero lo que queda en el pasado es una vida a la cual me niego a estar más. A la cual muero. Esa vida no la quiero más. Y Ai significa montón de ruinas. Así que toda mi vida pasada, toda mi vida sin Cristo era un montón de ruinas. No era más. Era solamente ruinas. Por eso más adelante, cuando el Señor le habla a Moisés, le dice, la entrada del tabernáculo siempre tiene que ser mirando hacia el occidente, para que el sacerdote cuando entre le dé la espalda al oriente, que nos tipifica nuestra vida pasada, nuestra vida anterior, a cual le damos la espalda. Le damos la espalda. Y dice, y levantó allí otro altar. Fíjese en lo que dice. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En su casa invocamos su nombre. En su casa es donde queremos vivir. En su casa hay provisión para nosotros. En su casa es donde el Señor quiere que nosotros vivamos, porque esa es la casa del Padre, esa es la casa del Maestro, esa es la casa que el Señor nos ha heredado a nosotros, sus hijos. Preparó casa para nosotros. Necesitamos completamente empezar a vivir una vida de santidad en la casa del Señor. Allí vamos a vivir, allí vamos a tener provisión, allí vamos a aprender a la sombra de nuestro Maestro. Allí nos vamos a pasarla bien. Porque es nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha entregado una casa que tenemos que levantarla, una casa que tenemos que edificarla también. Porque ahí vamos a vivir nosotros y darle esa casa a nuestro Dios. El Señor dice, ahora esta es tu casa, hijo mío, ¿qué vas a hacer en ella? ¿Qué vas a hacer? El Señor Jesucristo nos enseña que nosotros somos el templo del Dios viviente. Que nuestro cuerpo, que nuestra vida, que nuestro ser es la casa de Dios, donde Él habita. ¿Sabes? Dice la palabra que los cielos, de los cielos, o sea, toda la extensión de los cielos no pueden contener a Dios. El Señor es muy grande, el Señor es infinitamente grande.
Nada lo puede contener, nada puede tenerlo. Pero tú y yo sí lo tenemos. Él habita en nosotros. Él viene a descansar en su casa. Somos su casa. Podemos decirle, Señor, ven y descansa en tu casa. ¿Puedes tú decir eso? Ven a tu casa, Dios, y descansa en ella. Es una casa limpia, es una casa santa, es una casa gloriosa, es una casa sin mancha, sin arruga. ¿Puedes decirle eso a tu Señor? Claro que puedes decirlo. ¿Por qué? Con estos pensamientos que tengo, con estas iras en las cuales me encuentro vez tras vez, con este mal genio y con cosas así. No por eso, sino porque es que tu vida fue comprada por un precio muy alto, por el precio de la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia completamente y nos purifica para que podamos ser esa morada para nuestro Dios. Esto es glorioso, esto es maravilloso, esto es algo que no lo puedes tú entender y no lo entenderás sino cuando estemos allá con el Señor y digamos, Dios, todo lo que tú nos enseñabas, esto era maravilloso y podemos vivirlo. Puedo vivirlo en mí, puedo vivirlo ahora, aquí en la tierra, porque es que tú me das esa vida abundante, que es lo que ahora puedo empezar a entender, qué es lo que tú me estás dando. Qué bendición tan grande poder saber que le pertenezco a mi Dios y que mi Señor está conmigo. Esto es maravilloso, es glorioso. No podemos pensar en otra cosa. Qué cosas tan hermosas. El Señor nos dice, cuando tú mueres a ti mismo, cuando mueres a tus pensamientos, cuando mueres a tu propia fuerza, empiezas a caminar como caminó Jesús cuando estuvo en la tierra. Una de las cosas que el Señor dijo es, no puedo yo hacer nada por mí mismo. El Señor Jesús lo dijo cuando estaba en la tierra. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es sorprendente, estamos trabajando y vamos a estar estudiando sobre lo que el Señor nos enseña con el tipo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo dijimos al principio, ¿verdad? El tipo de el Padre es Abraham. Abraham es tipo del Padre. A partir de Abraham comienzan las cosas para todos nosotros, para el pueblo de Dios. No fue con Adán, no fue con Enoc, no fue con Noé, fue con Abraham. El Señor llama a Abraham y tipifica a Abraham con el Padre, de donde provienen todas las cosas. Por eso el Señor nos enseña, y por medio del apóstol Pablo nos enseña una y otra vez y nos dice, ustedes son hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Y hay otro tipo, porque somos hijos de Abraham, pero también somos hijos de Isaac. Somos hijos de Isaac. Pero lo que yo quiero que quede en tu corazón, que quede en tu mente, es que el Señor nos llamó a nosotros. Y por medio de Abraham nos enseña cómo nos llamó, porque en él estábamos nosotros. El Señor dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, o como las estrellas del cielo.
El Señor nos va a hacer a nosotros. Somos parte de Abraham, somos parte de Él, somos parte del Padre. Y el Señor nos ha dado esa bendición, esa bendición. Vamos a ir terminando por hoy. Nuestro caminar en Cristo no termina en Siquem. Seguimos hacia Betel, pero no termina en Betel tampoco. Hay todavía otro lugar que estaremos viendo más adelante. Se llama Hebrón, pero lo veremos en el próximo domingo. Pero quiero que quede esto. Mira, éramos una ruina, pero ahora venimos a ser casa de Dios. El Señor nos da aquí autoridad y nos hace decir: Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey de mi vida. Se dice de Moisés que fue fiel en toda la casa de Dios. Recuerden, a Moisés el Señor lo llamó siervo. Y dice que fue fiel en toda la casa. Fue fiel en toda la casa de Dios. Pero ahora, Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Altar entonces significa que debemos morir con el propósito de que Cristo ocupe la preeminencia en todas las cosas. Somos casa de Dios. Somos casa de Dios. Así que si somos casa de Dios, no nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos a Cristo, que es el Hijo, el dueño de la casa, para que Él ocupe la preeminencia en todas las cosas. En todas las cosas. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecirlo y darle exaltación por lo que Él merece. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado en este día. Gracias, Señor, porque es maravilloso, es glorioso, es excelso. No tenemos palabras, Señor, para decirte toda la bendición que eres tú, lo grande, lo precioso. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque tú bendices, Señor, a todo aquel que ha estado escuchando, que ha estado viendo, que ha estado ahí presente, Dios. No es una casualidad de que esta persona que está ahí mirando y que ha estado pendiente de lo que se ha estado compartiendo, Señor, no es una casualidad de que Él esté ahí. No es una casualidad de que, aunque sea de nuestra congregación, esté como fiel siervo tuyo, pendiente de las transmisiones y de las predicaciones. No es una casualidad de que justamente esté escuchando esta palabra, sino que es un propósito tuyo, Dios, un propósito para entender que somos tus hijos, que somos tuyos, que te pertenecemos y que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por esa persona, Señor, que está ahí, Señor, que se siente mal, que está enfermo, que tiene, Señor, Dios mío, esta grave enfermedad, pero que está ahí. Padre, gracias porque tú estás tocando ahora esa vida y estás sanando. Estás purificando, estás siendo glorificado en esa persona, Señor. Y sanándola. Gracias, Dios del cielo, porque Él puede dar testimonio de ti, de que tú, Señor, sanaste en este día, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios del cielo. Estás bendiciendo a cada persona, Señor, que está diciendo: sí, Dios, estoy un poco abrumado de estar aquí encerrado, pero gracias porque estás trayendo paz a esos hogares. Estás trayendo la paz.
Estás bendiciendo, Señor. Estás trayendo fe a aquellos, Señor, que están angustiados, que están diciendo, ahora, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo trabajo. Ahora se me ha terminado el trabajo. Cuando termine esta pandemia, cuando termine este encierro, cuando termine este confinamiento, ahora los negocios se van a ir abajo. Dios, gracias. Gracias porque tú estás ahora diciéndole a estas personas, confía, hijo mío, confía en mí, porque yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo y andaré contigo en todas tus dificultades. No tengas temor, hijo mío, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque podemos sentirlo. Podemos, Señor, saber perfectamente que tú no nos dejas ni nos desamparas. Y gracias, Dios de los cielos, por todos aquellos, Señor, que hemos puesto nuestra mirada en ti, Señor, y que decimos, Señor, venga lo que venga, Señor, sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Tienes el control de nuestra ciudad, tienes el control de esta nación, tienes el control de todo el universo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Y por último, Padre amado, glorioso Dios, te damos gracias por nuestra congregación, por Río. Señor, una iglesia preciosa, una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia lavada por la sangre de Jesucristo, una iglesia que te puede decir, Señor, ven y descansas en nosotros. Ven y descansas en esta tu casa. Río es tu casa, Señor. Ven y descansa. Gracias, amado Dios. Gracias, Rey del cielo. En el nombre de Jesucristo te damos a ti la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Amén y amén. Aleluya. Gracias, gracias mis queridos hermanos, mis queridos amigos, querida iglesia preciosa, los amamos entrañablemente y seguiremos orando por ustedes, que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Los esperamos en nuestra transmisión el próximo jueves en el tiempo de oración y el domingo, si Dios todavía desea que estemos así, los esperamos. Y también les recuerdo que no dejen de asistir a sus iglesias en casa, así como lo estamos haciendo por medio de la aplicación Zoom, pero Dios está haciendo estas cosas. Bueno, mis amados, bendiciones y hasta la próxima. Chao.